Bueno, son las 10:34, nos ponemos en marcha. Ponte en marcha. La situación va cambiando día a día, sabemos que día a día, bueno, pues estamos viviendo experiencias totalmente distintas de una semana para otra. Y hace falta también, pues, pensar y echar la vista atrás con todo lo que ha ocurrido, la gente que hemos perdido. Vamos a hablar ahora con Julia Fernández, que es médico forense, que tenemos al otro lado, que además sabemos que tiene muchísimo trabajo, pero nos ha dejado unos minutos para estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Una hora más en la península. Una hora más en la península, es verdad. Allí las 11:34, ¿no? Así es, sí. Pero un placer, en cualquier caso. ¿Qué tal todo por allí? Pues bien, un poco buscando la normalidad. Bueno, yo digo un poco en broma que hacemos salchichas con queso, ¿no? Digo, en la broma de que estamos procurando adaptarnos a los medios, a las formas y a los requisitos, sobre todo a los requisitos sanitarios actualmente, sí. Pero bueno, bien, van las cosas bien. Dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues eso, pasito a pasito, poco a poco, avanzando. Justo, pues eso, estábamos comentando de todo lo que se ha perdido, que ha sido, pues, vamos, innumerable, es terrible todo lo que ha pasado. Y ahora, pues, los duelos han sido muy complicados, ¿no? Ha sido algo que ha sido muy difícil, las personas no podían despedirse de sus familiares, a lo mejor alguna videollamada y también mucha incertidumbre, sobre todo, cómo lo han pasado, cómo han estado. ¿Cómo cree que lo han pasado las familias en este caso con los duelos? Nosotros, claro, es que los médicos forenses especialmente se nos relaciona con la muerte, ¿no? No es exactamente toda nuestra actividad con los fallecidos, porque también tenemos mucha actividad con personas vivas en los juzgados, es decir, pues ya sabéis, violencia de género, violencias de todo tipo, accidentes, pero bueno, sí es cierto que a los médicos forenses se nos sigue relacionando con la patología, es decir, con los enfermos, o sea, con las personas fallecidas. Y tenemos probablemente un conocimiento muy, muy estrecho con estas situaciones. Lo que pasa es que esta situación ha sido especialmente anormal, es decir, no es habitual que en el mismo momento y lugar prácticamente haya tantos fallecidos, incluso cuando hemos asistido, fijaros, a grandes catástrofes, pues por ejemplo de aviones, donde hay muchos fallecidos, no eran tantos fallecidos, tanto, y sobre todo que no se les podía proporcionar, y eso es lo que decías tú ahora mismo, el correcto abordaje. Nosotros probablemente todos sabemos que vamos a tener que despedirnos nosotros o despedir a otras personas que queremos, pero cuesta, y hay algo que parece fundamental, que es ese poder verlo por última vez, poderlo abrazar, hasta incluso poder estar con esta persona cuando ya sabes que está enferma y que a lo mejor el médico te ha dicho que es irremediable, el asistir a esos últimos momentos. Es decir, hay pequeños elementos del duelo, del preduelo, pues que sin quitarnos la tristeza del fallecimiento, pero que sí nos van a ayudar a superarlo, es decir, y a poco a poco ir recobrando la normalidad. El que se haya tenido, yo ya en eso no entraría a valorar, se haya tenido que privar de esa situación, que incluso, la manifestación de muchas personas que han tardado en poder acceder a los restos de su familia, pues porque no había manera de acudir a incineradoras, porque no había, en fin, ha sido todo mucho más espeso, mucho más dramático, y eso pues puede hacer que esa herida abierta, que es la que da el fallecimiento, pues no tenga todavía un correcto abordaje. Hay personas que incluso están todavía matizando el duelo, 2 meses después de haber perdido a un familiar. Claro, es que la situación es muy complicada y muy difícil, y sobre todo yo creo que esa incertidumbre, ¿no? De cómo lo ha pasado, cómo ha estado, no lo puedes saber, ¿no? ¿En qué estado? Exacto, sí. Es el acompañamiento, sabéis que hay incluso unas especialidades, una especialidad que es la de la medicina de paliativos, ¿no? Cuando hay un diagnóstico irremediable, pues hay una alternativa no terapéutica en el sentido de curar, pero sí de aliviar molestias, aliviar dolores, aliviar esa agonía que ha sido una cosa muy terrorífica en la medicina clásica, ¿no? El que las personas mueran con dolor. Pero aún así se le da a las familiares y a la propia persona, al propio enfermo, la opción de, pues ver a sus familiares, hasta de tocarlos, hasta de darles un beso, y eso en esta situación que hemos tenido, pues prácticamente al 100% de las personas se les ha privado. Por razones que, insisto, yo a lo mejor no me toca valorar, pero que realmente es una realidad actual
que mantiene en carne viva a personas que hasta hace incluso 15 días estaban recibiendo las cenizas de su familiar, que además venían, nosotros, me consta a mí, pues que a lo mejor un fallecido de Madrid se iba a incinerar a Sevilla, sin saberlo la familia, pero porque no había incineradoras en Madrid suficientes, en fin, que luego las familias se enteran de esto de alguna manera reabre un poquito la indignación, la pesadumbre, pero es una mezcla de reacciones psicológicas y por supuesto emocionales que cuesta mucho, que va a costar mucho recuperar. Por supuesto. Hablando también del trabajo, se ha hablado mucho de las autopsias. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Qué ha ocurrido? Pues ¿Haría falta hacer muchas más autopsias? ¿Por qué se han negado? Pues muchas cosas, eso lo hemos valorado también. Vamos a ver, nos pilló todo esto probablemente a nivel sanitario, es decir, del área sanitaria en la que nos incluimos los médicos forenses, claro, de sorpresa, vamos a dejarlo en ese término. ¿Qué se priorizó? Evidentemente también la atención médica, la atención que pretende dar salud. Es una pata muy importante de diagnóstico el hacer una autopsia. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a tener los síntomas. Las personas ingresan con una serie de síntomas, tos, dolor generalizado, falta de respiración, etcétera, etcétera. Eso indica una serie un probable diagnóstico que también se puede diagnosticar serológicamente, que es lo que estamos comentando mucho, que puede incluso llevar a una vacuna. Pero la siguiente pata de ese tratamiento tiene que ser el saber qué había por dentro. Cuando ya es irremediable, es decir, cuando ya ha ocurrido un fallecimiento, nosotros tendremos que saber qué órganos ha afectado realmente, porque nosotros le oíamos toser, pero no sabíamos en qué grado o en qué parte del pulmón estaba la afectación. Y eso lo va a dar la autopsia, como de hecho se han hecho algunas autopsias. ¿Por qué no se han hecho? Porque, ya digo, no había recursos, no teníamos todas las suficientes salas de autopsias con las correspondientes medidas de protección. Y eso sí es serio. Evidentemente, también habéis visto que otro de los problemas grandes que ha habido es que muchos de los sanitarios se contagiaron, es decir, tuvieron que hacer baja sanitaria, no podían, baja profesional, entonces claro, incluso algunos han fallecido. Al no tener esa posibilidad de hacer unas autopsias en condiciones, lo que se obvió es hacerlas. No se pueden hacer autopsias clínicas. Fijaros que es una distinción importante. La autopsia clínica es la que se hace en el hospital, con todas las seguridades, para obtener criterios clínicos. Nosotros los forenses hacemos autopsias judiciales, que son las que se hacen para descubrir pues, los elementos de un delito. Es la misma actividad, pero las conclusiones son distintas. En este caso no se han hecho autopsias ni clínicas ni judiciales porque, para empezar, había esa falta de recursos. No había garantías de que los profesionales pudiéramos trabajar sin afectar nuestra salud, claro. ¿Ahora sí se han hecho? Ahora que ya se van haciendo. Se van haciendo. Se van haciendo, sí. Por dos razones también. Pues vamos adaptando esas salas y, por otro lado, hay menos pacientes. Es decir, gracias a Dios, claro, pues tenemos un volumen de fallecidos pues que es más, digamos, razonable, más abordable, más dentro de la normalidad de la mortalidad de un país. Y entonces sí, se van haciendo cosas. ¿Qué conclusiones se han sacado? Bueno, sabemos que todavía a lo mejor es demasiado pronto para sacarlas, pero como bien decía, a lo mejor las partes afectadas del pulmón, o si hay otros órganos también afectados por el virus. No conclusiones realmente. Siempre efectivamente hay que ser muy cauto, y que estamos ante una cosa en la que estamos todavía. Es decir, la objetividad que da la distancia y que dan los sistemas de experimentación, todas estas cosas de laboratorio, por decirlo coloquialmente, van despacito, como las cosas de Palacio, porque no las puedes apresurar, es decir, tienes que esperar que pues los cultivos de laboratorio reaccionen, por decir, eso no se puede apresurar, aunque se está trabajando mucho en ello. Las conclusiones muy preliminares hace ya un par de meses, sobre todo desde Italia, que se empezaron a hacer autopsias, sí se veía que además de los pulmones se afectaba lo que es el sistema de coagulación, de la sangre al fin y al cabo es otro tejido. Bueno, pues se afectaba eso de manera que había afectación de otra serie de órganos por estos problemas de coagulación. Entonces, por ejemplo, coronarias en el corazón, en el hígado, pues había otra serie de elementos. No son absolutamente concluyentes porque, ya digo, han sido unas cuantas autopsias y, bueno, pues probablemente todavía
en un medio muy, muy caliente, ¿no? Pero vamos, se ve que sí que se están viendo cuál es la afectación real del virus y cuál pueden ser, por supuesto, las posibilidades terapéuticas. Claro, en ese caso también nos arroja algo de luz sobre los efectos secundarios o los posibles efectos secundarios que pueda tener alguien después de haber pasado el virus. Exactamente, es decir, sobre todo una afectación cardiovascular, pues a medio largo plazo puede dar otras complicaciones. Es decir, las personas, esto por supuesto, yo sí no creo que quisiera de ninguna manera alarmar a nadie especialmente, pero bueno, está claro que las personas, sobre todo que han pasado ya la crisis o han tenido alguna medicación, alguna sintomatología más o menos grave, pues sí deberán estar en un estrecho seguimiento, porque si efectivamente no se trata solo de pasarlo, sino de ver en qué condiciones ha quedado la maquinaria, ¿no? Por decirlo también de manera coloquial. Por supuesto, ir viendo también, pues eso, cómo va evolucionando. Y más o menos también lo que se hace en otros países, lo que se trabaja en otros países, ¿está dando lo mismo que pasa en nuestro país a nivel de autopsia? ¿O hay diferencias? ¿Hay ciertas diferencias entre un país y otro? Ya como digo, empezaron a hacerse en Italia. También es cierto que como todo esto ha ido progresando, es decir, pues llega digamos, la progresión geográfica es que llega desde el oriente, pasó por Italia, ya llegó a nosotros. Entonces, bueno, pues son de todos estos países, Alemania, Italia, de donde se van haciendo todas estas experimentaciones o estos desarrollos de autopsia. Pero yo diría que mejor las conclusiones, siendo que son bastante parecidas a lo que os acabo de comentar, pues es mejor que se solidifiquen y que sean muy concretas, porque todavía no son, son valorables en lo suyo, nada más. A la hora de realizar una autopsia, también uno, como bien decíamos al principio, uno de los principales miedos era el contagio, ¿no? ¿Qué medidas de prevención y protección tienen que tener los médicos a la hora de realizarla? Pues no solamente en este caso, sino cualquier enfermedad infectocontagiosa en la que nos podamos enfrentar, bien porque lo sepamos ya de antemano que el fallecido al que vamos a hacer la autopsia tenía algún tipo de problema en este sentido, como si se sospecha. No sé, en nuestro caso, como médicos forenses, a veces tenemos que hacer autopsia de personas desconocidas, de personas de las que no sabemos nada, que han aparecido en la calle, en fin, bueno, que no tenemos una referencia clínica, y entonces pues tenemos que tomar precauciones especiales. Están reglamentadas, eso está perfectamente reglamentado, tanto en cuanto a la instalación, sistemas de filtrado, aireación, etcétera, etcétera, y limpieza del instrumental con todos los sistemas de desinfección. Todo eso está protocolarizado. Y luego en la equipación, ¿no? Estos famosos que ya se han hecho famosos, ¿no? Los equipos de protección individual que habéis visto, pues son iguales que los que habéis visto en clínica, ¿no? Digo, los habéis visto en los reportajes de televisión, etcétera, etcétera. Los profesionales, todo el que esté en ese ámbito de la autopsia, no solamente el patólogo, no solamente el médico forense que vaya a hacer primera persona la autopsia, sino el equipo de apoyo, etcétera, todos tienen que llevar unas medidas de protección tanto para las vías, los orificios, es decir, la nariz, boca, etcétera, sino también para el resto del cuerpo. Los habéis visto, son unas equipaciones incómodas, pero bueno, que razonablemente evitan otros problemas. Y luego, por supuesto, manos, es decir, tanto la equipación en guantes, etcétera, etcétera, y pies. Es decir, evitar que nada entre ni salga de esa sala que no sea la propia persona, el propio profesional, y que además salga sano. Claro, que también ya estaban acostumbrados, como bien decía, ya estaban acostumbrados a trabajar, ¿no? En ciertos tipos de casos en los que tienes que trabajar ya con estas medidas de seguridad siempre, ¿no? No ha cambiado demasiado entonces con el tema del COVID. Exactamente, ¿no? Si las equipaciones, tanto la guerra química y biológica, ¿no? Lo llamamos guerra porque no parece siempre un campo de batalla, pero efectivamente ese tipo de equipaciones y ese tipo de instalaciones ya son conocidas, ya son utilizadas y ya están protocolarizadas en una serie de reglamentos. El problema está en que, como os decía antes, en que para un volumen tan grande de casos y sin muchas salas adaptadas a estos requisitos, pues no se han podido hacer las autopsias, porque este tipo de salas sí hay, pero no es suficiente como para abordar, como os digo, este volumen de personas.
¿Cómo se determina si la persona ha fallecido por COVID o con COVID? Ahí está la diferencia, ¿no? Ese es el kit de la cuestión, que es por lo otro lado, por lo que el contaje de fallecidos, pues ahí anda... Bueno, pues una cosa ya, como digo, que es extramédica, ¿no? O por lo menos extra el comentario que yo vaya a hacer. El problema está en que realmente los virus no todos son de mortalidad, es decir, que causan la muerte de una persona por el hecho de infectarla. Lo que sí hacen es requerirle a nuestro cuerpo pues mayor eficacia, ¿no? Es decir, si me compromete la circulación, me compromete el corazón, me compromete los pulmones, el hígado, etcétera, etcétera, va a hacer que pues yo funcione un poquito peor. Si esa persona tiene alguna patología o tiene una situación temporal, pues que esté con una medicación, en fin, puede haber bastantes requisitos que sitúan a esa persona en indefensión añadida ante ese germen, en este caso ante el virus. Pues ahí ha habido el tira y afloja entre el virus y el cuerpo, y hay personas que han perdido esa batalla. El que eso sea por el coronavirus en primera persona, es decir, que el virus haya sido mortal, ahí hay que discutir. Lo que sí está clarísimo es que para saber que el virus intervenía en el fallecimiento de esa persona, hay que comprobar que era positivo, es decir, que estaba efectivamente contagiada la persona. Eso es lo que nos hace decir, bueno, ha muerto con coronavirus o por coronavirus. ¿De acuerdo? Es decir, con coronavirus es muy evidente. Hacemos una prueba, sabemos que esta persona fallecida, en este caso, tenía o está en contacto con el coronavirus. El que haya sido el coronavirus la parte importantísima, decisiva para su fallecimiento, pues habría habido que hacer más autopsias, que es lo que no se han hecho. En principio... ¿Y cómo se vería? ¿Se vería a lo mejor porque ha afectado a los pulmones o cómo se vería la acción del virus en el cuerpo? Ahí está lo que os comentaba antes. Veríamos si la afectación del pulmón, del corazón, es decir, de distintos órganos y distintas partes del organismo están suficientemente afectadas como para ser incompatibles con la vida. Y en ese caso diríamos la afectación o la infección por este virus ha ocasionado el fracaso de este órgano. De otra manera, pues es una medida de sospecha, pues sí, tenía coronavirus porque se han hecho la determinación analítica y ha fallecido, pues lo podemos poner la preposición que queramos, con coronavirus o por coronavirus. Claro. Y así es la realidad. ¿Cómo cambia una preposición las cosas también? ¿Verdad? Sí. Parece mentira. Pero sí, lo cambia todo. Aunque seamos de ciencias, a mí me gusta que las palabras sean las exactas, sí. Es importante. No, en este caso ahora mismo en la comunicación es imprescindible. Se ha visto en las autopsias, no sé si tal vez también es demasiado pronto, que haya fallecido alguien por coronavirus, que sabemos que esto todavía pues no es tan sencillo saberlo, pero que haya sido afectado por ejemplo, algún fallo cardíaco que haya sido dado por el virus o algún trombo que haya sido dado por el mismo. Es que eso se ha visto a posteriori, en esas poquitas autopsias, como os decía, que sí que afectaba, que se ha visto por lo menos inicialmente que podía haber afectación de la coagulación sanguínea, es decir, que se haga un trombo. A lo mejor no lo he explicado antes. Pues ese posible trombo que posiblemente haya causado la infección con el virus, pues ha ocasionado... sabes, todo es que hay personas que tienen una trombosis en alguna parte de su cuerpo y la resisten. Otras personas tienen una trombosis y fallecen, ¿no? Entonces, en ese caso, la acción del germen podría haber dado esa trombosis y, por lo tanto, pues una afectación irremediable del organismo. Pero es que eso no lo sabemos. Podemos dar por supuesto que personas que incluso, y eso es más triste, más doloroso, cuando nos dicen, no, es que han fallecido personas también que no tenían nada. Vamos a ver si tendrían algo. Yo fijaros, y todos conocemos casos incluso de deportistas, personas sanas, jóvenes, que de pronto han muerto fulminadas en una cancha de deporte, ¿no? No tenía nada. Bueno, pues cuando nosotros, esos casos sí son judiciales porque hay que evaluar las responsabilidades o las circunstancias. Cuando hemos examinado la autopsia de ese cuerpo, hemos visto que sí tenía alguna patología. No la conocía, claro, esa persona, era una persona sana, joven, tal, sí, sintomática, pero como os decía, en estos casos, a lo mejor la acción de un virus pues ha forzado la maquinaria y ha hecho que esta persona que no tenía nada, que era joven, que no se sabía que tuviera, que era deportista y tal,
haya fracasado, es decir, no haya podido superar la infección y por lo tanto haya fallecido. Pero claro, insisto, todo eso, si hubiéramos hecho autopsias uno por uno a todos los fallecidos, tendríamos ahora un material pues muy concreto pues para saber cuál es la acción del virus. Ahora esto todavía está un poquito cojo, se está trabajando y bueno, pues se llegará por supuesto a una solución, a una prevención, pero bueno, no podemos saber otra cosa, no hay autopsias. Tendremos entonces que tener más, ¿no? O sea que todavía no tenemos demasiadas, todavía no se están haciendo las suficientes. No, estamos empezando a hacer empezando a hacerse estudios, como llamamos, de autopsia o de necropsia. Y bueno, pues como además, bueno, por otro lado también eso es una buena noticia, hay menos pacientes, pues bueno, pues ahí estamos, iba a decir jugando, no es la palabra probablemente, estamos trabajando en que de una manera muy seria, muy responsable y muy objetiva, porque claro, luego es muy fácil el alarma, el que las personas se asusten con un síntoma a lo mejor, bueno, como son síntomas inespecíficos, entonces yo creo que es conveniente que vayamos dejando que los laboratorios, en nuestro caso las autopsias, vayan dando una luz, pero concreta, verdadera, de qué es lo que hace este germen y cómo podemos luchar contra él. Pues esperemos que poco a poco también se vaya avanzando. Bueno, que no sea poco a poco, que sea cuanto antes posible, porque necesitamos los resultados. Sí, pero bueno, sin prisa, sin pausa, pero sin prisa. Exacto. Sí. No, corriendo, como se dice, despacito, pero con buena letra. Ahí está. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por regalarnos estos minutos, por traernos toda la información, por aclararnos también todas estas dudas que teníamos. Julia Fernández, médico forense, un abrazo. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Buen día. Buen día. Ponte en marcha.